Hola, les damos la bienvenida a este espacio. Para los que no nos conocen, somos Sama Wi-Fi, distribuidor mayorista de infraestructura de red y Wi-Fi con presencia en México y América Latina. En estos segmentos compartimos novedades y conocimientos técnicos y comerciales de diversas soluciones de infraestructura y ciberseguridad, siempre haciéndolo en compañía de especialistas de diferentes áreas que enriquecerán sus conocimientos. Amigo Jesús Bre, ¿cómo estamos, Jesús? Hola Ferney, bien, ¿y tú? ¿Cómo te Bien, va? bien, 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 por acá con ganas de hablar de Wi-Fi. ¿A quién tenemos acá, hombre? Antonia Gelacio. Antonia, wow, qué Mucho gusto. gusto. Yo soy María Antonia Gelasio, encargada de marketing de Sama Wi-Fi Latam. Y para mí es un placer también tenerlos a ustedes en este espacio donde vamos a hablar cosas técnicas, no tan técnicas, vamos a debatir sobre diferentes temas. Y es un placer pues contar con gente que sepa del tema y conmigo que no sé, pero voy a hacer mis aportes desde lo que yo sé como María Antonia. Pues qué bueno, Antonia, porque pues de eso se trata, ¿no? De compartir conocimiento y pues yo no es que sepa mucho, pero pues de lo poco que sé, eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no, Jesús? Jesús es el experto acá. No, 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 como usted dice, Ferney, creo que siempre se aprende algo nuevo, siempre hay cosas nuevas que aprender. Por ejemplo, lo que vamos a hablar, el tema de hoy, pues justamente de eso se trata, ¿no? Ir evolucionando, ir aprendiendo más cada día y pues qué mejor que en presencia de, como decía Antonia, cosas que no se saben, cosas que se saben, entonces vamos a hacerlo un poquito más ameno de esa Claro. manera. Ahora, Antonia, Yo tú estás primero, en mercadeo, ¿no? Yo estoy en mercadeo, sí señor. Bueno. Pero antes que todo, yo quiero que ustedes también se presenten para las personas que nos están viendo, sepan quién es Ferney Muñoz, quién es Jesús, qué hacen, a qué se dedican. Pues Jesús, primero usted que Sama Wi-Fi ha Muchas sido parte gracias. de la historia del Wi-Fi en Latinoamérica y usted es el representante ahí vital, entonces bienvenido. Muchas gracias, Ferney. Bueno, mi nombre es Jesús Bret. Ya tengo bastante tiempo trabajando en la industria. Espero no me vea tan acabado con tanto tiempo que llevo trabajando en la industria. Pero bueno, yo funjo como el director de ingeniería y capacitación en Sama Wi-Fi, como bien comenta Antonia, con presencia en México y Latinoamérica. Anteriormente, pues estuve trabajando tanto en fabricante, anteriormente también estuve trabajando en la parte de hotelería, que fue ahí donde también empecé con esta parte de Wi-Fi. Y pues ha sido toda esta evolución, pues nos ha tocado vivirla, como dice Ferney. eh, Pensamos que somos los expertos, pero siempre hay algo nuevo, siempre vienen cosas nuevas y pues aquí estamos, ¿no? Ahora en esta cuestión de distribución de productos Wi-Fi y siempre conociendo cosas nuevas. Con Ferney he tenido la oportunidad de trabajar y convivir muchísimo, pues este mundo del Wi-Fi es bastante reducido y siempre nos encontramos en un lugar o en otro, ¿verdad, Ferney? Bien pequeño, sí, en conferencias, pues mi nombre es Ferney Muñoz, también en Wi-Fi por varios años porque nos tocó. No es que hayamos elegido, pero sí ya llegó el momento en que nos tocó dejar de usar el sombrero de las redes en cuanto a servidores, impresoras, estaciones de trabajo, switching, routing y dedicarnos a Wi-Fi, que eso es a lo que nos dedicamos. Y entonces he estado compartiendo con la comunidad y pues ahora hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante porque en esto de la evolución y de lo que está pasando en Wi-Fi todo el tiempo, ahora la palabra pues que se escucha en todas partes y hay mil blogs y webinars y seminarios y esto es de Wi-Fi 7, Wi-Fi 7. Entonces eso ahora es un big boom y mucha gente está preguntando, bueno, entonces, ¿qué hacemos si no nos hemos figurado Wi-Fi 6E y todavía estamos pensando en Wi-Fi 6 y en muchos sitios todavía tenemos Wi-Fi 4? Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos, nos mandamos de cabeza a Wi-Fi 7, pero entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy es hablar un poquito, de aclarar dudas acerca de lo que es Wi-Fi 7 y si es verdad, pues, de que esto, mejor dicho, es como decimos en Colombia, la última Coca-Cola del desierto. Y pues vamos a ver que en eso pues hay mucho mercadeo. No el tuyo, Antonia, Total. de No, otros no, que hacen mercadeo por de allá, otro, de sí, otros, sí. Pero entonces, total.
Claro, pero para todos los que estamos en este campo y ustedes ama Wi-Fi como distribuidores y partners de grandes compañías, tienen que saber qué es lo que está pasando y tenemos todos que saber qué es lo que está pasando porque los clientes que dependen de nuestro conocimiento son los que van a esperar que nosotros les demos asesoría, de que nosotros les ayudemos con las actualizaciones, las implementaciones. Entonces tenemos que tener claro básicamente a qué nos estamos enfrentando con eso. Ok, como dice Fernanda, este es un espacio para educarnos, para aprender, pero también para debatir sobre diferentes temas, ¿cierto? Y para hablar desde diferentes posiciones sobre temas, pues, de conectividad, de Wi-Fi, en este caso, el día de hoy, sobre Wi-Fi 7. Y para iniciar como la conversación, ¿cierto? El debate entre Jesús, Fernanda, y ahí estaré yo hablando también de a poquitos, haciendo preguntas. Yo tengo una como que me nace aquí escuchándolos hablar y es, ¿el Wi-Fi 7 es algo innovador o realmente es algo que de pronto no, pues surgió el Wi-Fi 7 pero no tiene nada de innovador, digamos, al Wi-Fi 6? Jesús, ¿le hace o le hago? Como No, quiera. bueno, pues es que el 7 es de Bien. la suerte, ¿no, Ferney? Por ahí El empezamos, el 7 es de la Sí, suerte. es el de la suerte. Pero entonces, lo que pasa es que hay una evolución que viene de ahí, y hay, obviamente, siempre en Wi-Fi, cada vez que ha habido una tecnología nueva, cuando empezó, luego que 802.11a, luego que B, luego que N, luego que AC, siempre ha habido una evolución a tratar de tener canales más anchos, de ir más rápido, de ser, mejor dicho, la mejor solución a la anterior. Con Wi-Fi 6, lo que sí hubo fue un cambio de que dejamos de tener canales más anchos para tener canales más pequeños utilizando OFDMA. Básicamente, siempre el Wi-Fi ha sido de que un solo dispositivo transmite a la vez en un canal de 20 o 40 o 80, que no es muy eficiente, pero esa era la mentalidad, canales más anchos para ir más rápido a 1.3 gigabits por segundo, y entonces esa era la evolución. Entonces, siempre buscando como ir más rápido, más ancho, pero se dieron cuenta a medida que más dispositivos llegaron a unirse a la red de Wi-Fi, de que canales más anchos y ir más rápido no era la solución. Necesitamos era la manera de buscar de que el medio fuera más eficiente, es decir, de que no solamente un dispositivo hable a la vez, sino que parecido a las redes celulares, de que una torre puede tener 100, 200 teléfonos conectados a la misma torre y todos están en una conversación a la vez, porque están compartiendo la frecuencia, están compartiendo el tiempo, de manera de que se pueden transmitir tramas más pequeñas al mismo tiempo. Y Wi-Fi es un medio que utiliza el aire, obviamente, y es half duplex. Lo que eso quiere decir es de que, por ejemplo, en Ethernet yo puedo transmitir datos y recibir datos al mismo tiempo. Eso es full duplex. Wi-Fi no. En Wi-Fi o transmites ondas o recibes ondas. Es decir, o hablas o escuchas, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y lo que se ha buscado y lo que pues muchos falsamente prometen o piensa mucha gente es de que Wi-Fi 7 es ese full duplex, de que ya en Wi-Fi vamos a poder enviar datos y recibir datos al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Wi-Fi 7? Lo que se está tratando de hacer es de que se utilicen todas las bandas, 2, 4, 5 y 6 al mismo tiempo. Ahorita tengo, es más, algunas diapositivas para compartir y explicar esto mejor, pero entonces, con Wi-Fi 6, que ya es utilizando como el sistema este que utilizan las redes celulares para permitir de que varios dispositivos reciban datos a la vez y varios dispositivos puedan transmitir datos a la vez. Entonces, ahí es donde tenemos que aclarar un poquito las cosas, porque Wi-Fi 7 promete utilizar 2, 4, 5 y 6 al mismo tiempo. Vamos a tener velocidades según eso de 46 gigabits por segundo, ¿sí? Que vamos a tener 16 flujos espaciales, que vamos a tener una cantidad de cosas pues que suenan fenomenales, pero en realidad yo creo que ahí es donde ya, como dicen acá, la rueda toca la carretera y ya es donde empezamos a ver si es que de verdad va a funcionar o no. Y pues Wi-Fi 7 es como evolución de lo anterior, pero yo creo que vamos a pasos agigantados, ¿no, Jesús? Sí, claro, creo que comentaste dos puntos importantes hace un momento. Dentro de esta evolución está el tema, creo que todos los aspectos que tocábamos dentro de esta evolución era, bueno, ¿qué tan lejos puedo llegar con el Wi-Fi? Que era el alcance, ¿no? El rango. Y luego, ¿qué tan rápido puedo ir? ¿Cuántos dispositivos soporta el Access Point? Creo que todos esos aspectos pues eran importantes o han sido importantes durante todo esta evolución.
pero algo que mencionaste es la parte de eficiencia, porque durante esta evolución pues hemos estado ocupando básicamente las mismas frecuencias, 2.4 GHz, 5 GHz. Claro, ahora con Wi-Fi 6E, que fue un paso gigantesco el agregar otra frecuencia como es 6 GHz, bueno, creo que ha sido parte de esta evolución, pero eficiencia creo que es la parte clave porque hemos estado utilizando siempre lo mismo. Como decía Ferney, es un medio half duplex, solamente un dispositivo puede transmitir a la vez. Entonces, ¿cómo lograr dentro de esta evolución que usando lo mismo sea más eficiente, ¿no? Y creo que siempre hemos comparado toda esta cosa, la similitud que siempre hemos usado es carriles, ¿no? Carriles, carriles. Imagínense carros o cualquier tipo de transporte en una avenida, en un freeway. Si ponemos más carriles, bueno, pueden transportar más carros, puede haber más cosas. Y siempre utilizando esa analogía, pues creo que podemos encontrar y entender cosas hacia dónde ha ido esa evolución. Por ejemplo, decía Ferney la parte de las generaciones, ¿no? El estándar ha sido complejo en el sentido de las letras que vemos adelante del estándar. Es 802.11a, B, G, etcétera. Y después creo que desde la parte abordando el tema de marketing, Ferney, decíamos, ok, también hay que meter al público en general a que entienda un poco más de eso y decían, bueno, ya no vamos a usar el estándar, vamos a usar generaciones. Ahora vamos a usar generaciones 4, la generación 5, la generación 6, 6 extendida, ahora Wi-Fi 7. Entonces, dentro de esa evolución, ha habido partes muy específicas, hablando de la generación, la 4 que fue 802 en CN, trajo muchísimas mejoras flujos espaciales, MIMO, ¿no? El tema de agregar, como decía Ferney, la agregación de canales, ¿no? En vez de usar canales de 20, poder usar canales de 40. Después, en la generación 5, pues se trajeron conceptos como la Sí, parte de downlink, ¿no? claro, y póngale pues Sustituye el que a MIMO. propósito eso no funcionó nunca, ¿sí? Exacto, que Pero esa es la entonces otra. eso lo vendieron, eso decía, no, ya le pueden hablar a varios dispositivos a la vez, pero es una cantidad de Exacto, condiciones. Entonces, exacto. para simplificar un poquito la cosa y darle a las personas que nos van a escuchar y ver este podcast después, vamos a poner un gráfico acá que a lo mejor nos ayude a entender mejor y a visualizar cómo es de que se ha evolucionado esto, porque sí, desde el 97 que salió Prime, las velocidades eran mínimas, sí, y estamos en 2.4, ya empezó a evolucionar, se tardó 2 años en que saliera 802.11a, el mismo año en el 99 salió B, con unas velocidades superiores, con más espectro disponible. Ya 4 años después, más o menos, al 2003, ya G salió, ya se podía utilizar o FDM, que también se utilizó con A, o sea, velocidades de 54 megabits, que era un avance grande, porque veníamos de 2 megas, de 11 megas, ya pasar a 54 era enorme, ¿sí? Con canales de 20 megahercios. Ya que pasó de que se tardó 6 años más o menos en llegar N, que es la enmienda de la que habla Jesús, que yo creo, a mi concepto, que esa fue la enmienda que revolucionó Wi-Fi, que lo puso al punto donde ya definitivamente sí habían unas mejoras. Pasar de 54 megabits por segundo a 600 megabits por segundo fue un salto grande. El número de modulaciones y las combinaciones de codificado y los esquemas completos aumentaron tremendamente porque ya eran muchas las posibilidades que habían de tener mayores velocidades, con tener canales más anchos, con tener banda protectora más corta y demás. Y entonces en ese caso, ¿qué? Pues sí, ya había muchas cosas tratando de ir más ancho, más espectro también. Miren que 4 años después salió AC, que todavía yo creo que la mayoría de redes que veo hoy día, Jesús, yo creo que también lo ves tú, son puras redes AC, ¿sí? De que son redes que imagínate fue en el 2013 cuando estamos hablando de hace 10 años. Entonces, en ese entonces, claro, eso fue el boom y que ya se podían alcanzar todas estas velocidades de 1.7 gigabytes por segundo con 8 flujos espaciales. Y entonces aquí
fue cuando la gente empezó, "Oh, pero es que los cables son de 1 giga, sí, los puertos que tenemos son de 1 giga, entonces ¿qué vamos a tener?" Y los fabricantes empezaron a aprovechar y decir, te puedo hacer una P donde puedes tener 2 cables de 1 giga y hacer agregación de enlaces, ¿sí? Link aggregation, y tener dos. Pero esto era qué, puro mercado. ¿Y para qué? Pues se vendieron más switches y todo eso que se necesitaba. Miren Yo que tengo ahí sí, una pregunta, qué pena, sí, Ferney. Ese sí. Wi-Fi 5, ¿esos son los que se utilizan también en los hogares o eso solo a gran escala, digamos, con No, 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 universidades? no. Esto, mira, esto es una de las cosas que ha pasado. Qué buena pregunta, porque todo esto, el 11, el A, el B, el G y el N, yo diría que hasta el AC empezó en la casa, Ok, a grado consumidor, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó al principio? Empezó la gente a decir, uy, yo en la casa tengo un dispositivo que inalámbricamente conecto mis dispositivos, mi computador, y entonces no necesito cables. Y empezaron a través de estos aparaticos de la casa, ¿sí? A sí, conectarlos en las oficinas. Entonces, ¿qué es lo ok. que pasó? De que ya a nosotros nos llegó esa necesidad de que, bueno, tenemos que conectar esto a la red de alguna manera y configurarlo para que funcione. Jesús, que estuvo en hotelería, yo no sé cómo fue esa invasión de los dispositivos que venían de casa, y obviamente la gente quería estar conectados también inalámbricamente, y ya después se fueron integrando en el ambiente empresarial, ¿sí? Que eso, fue, Sí, que eso fue uno de los cambios grandes que tuvo AX, porque mira, desde el 13 al 19 fueron 6 largos años donde estuvimos como tranquilos tratando de figurarnos AC, como decía Jesús, la promesa de que múltiples dispositivos, de que se podía hablar, pero es una cantidad de condiciones que la historia, para dar el cuento corto, eso nunca sirvió. Entonces, canales de 80 megahercios, es decir, canales más anchos, el ejemplo que utilizaba Jesús de los carriles. Si le das más carriles a la autopista para que la gente vaya, entonces pueden ir más rápido, pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? De que si hacíamos canales más anchos, teníamos la, el problema de que teníamos menos canales, había más interferencia. ¿Y qué pasó? Se empezó a conglomerar el aire, porque eso es uno de los recursos que no tenemos suficientemente. Ya cuando llegó a X, que es lo que yo te decía, de que ya se trató de simular lo que hacen las redes celulares para permitir que varios dispositivos transmitan a la vez y varios dispositivos reciban a la vez, esta ha sido, yo diría, la única enmienda de 802.11 que ha sido adoptada al mismo tiempo en el lado del consumidor y en el lado empresarial. Pero entonces fue rapidito, eso fue el 19, a los 2 años donde se empezó ya a hablar. Todo esto era en 2,4 y en 5 gigahercios, ¿sí? Son dos bandas de frecuencia que siempre hemos tenido. Pero algo nuevo que yo creo que esto es lo que revolucionó el Wi-Fi, es de que nos empezó a llegar a las bandas de 6 gigahercios. Pero, o sea, con más espectro nos llega más canales, nos llega más descongestión a las bandas de 2, 4 y 5 que ya están bien ocupadas, ¿sí? Pero esto no es que se lo dieron a los de Wi-Fi así de la noche a la mañana. Esto todavía está en proceso. Yo creo, Jesús, ¿cómo va eso de 6 gigahercios en México? Ya está aprobado, no, no todo el espectro, que justamente esa es otra cuestión importante porque todo lo que está diciendo Ferney, Antonia, va con base a lo que está escrito del estándar contra la realidad. ¿Qué es lo que realmente funciona o va a funcionar contra lo que está escrito, ¿no? Bien comentaba Ferney la parte de marketing, no tú, el sí, 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 marketing ya sé de Otros, qué detrás marketing habla. sino qué es lo que dicen y qué realmente va a funcionar, ¿no? Entonces, claro, en papel se escuchan cosas se ven cosas muy bonitas, de que mayor capacidad, etcétera, etcétera, pero también tenemos por otro lado las regulaciones locales, ¿no? En Ujú. Colombia, me parece que sí, Antonia, en tu región sí se abrió todo el espectro de 6 gigahertz, pero hay países en los que no. Entonces, también son consideraciones importantes, ¿no? Dentro de esta. Claro, y ahora tengo unos gráficos que a lo mejor nos ayudan a entender más esto, porque la gente que nos va a estar escuchando, aquí vamos a tener un gran contenido educacional. ¿Por qué? Porque esta evolución, yo no le estoy, yo soy enemigo de hacerle perder tiempo a la gente. Todo esto que le estoy explicando no es para echar cháchara y hablar y llenar espacio, no, no. Esto es para explicar a dónde es que vamos a llegar con Wi-Fi 7. ¿Por qué?
Con AX, lo que es AX, lo que nos permite es tomar un canal de 20 megahercios, por ejemplo, y subdividirlo en subportadoras más pequeñas y permitirle hasta 9 dispositivos recibir datos al mismo tiempo. Y 9 dispositivos poder enviar datos al mismo tiempo. Eso es una mejora grandísima y eso llega con AX que funcionan 2, 4 y 5. Ya cuando llegan las bandas de 6 gigahercios, que es lo que dice Jesús, que no en todas partes ha sido aprobado, entonces nos llega más espectro todavía. En algunas regiones sí, en otras no, en otras todavía no lo han aprobado. Entonces lo que es Ahí Wi-Fi tengo una 7. preguntita. ¿Por qué no han aprobado ese Porque, tipo porque lo que pasa es que de red? las bandas de 6 gigahercios, eso no es de nosotros, ni están libres. Ujú. Esas las utilizan para comunicaciones satelitales de tierra a espacio, para estos observatorios. Ole, siempre patino en eso, ¿es astrológicos o astronómicos? Observatorio astrológico, Astronómico. Ujú. astronómico. Entonces ellos también, por ejemplo, la televisión utilizan algunos canales de esos en 6 gigahercios para transmitir. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la policía, bomberos, muchos de estos de emergencias utilizan bandas en 6 gigahercios para comunicarse. También AT&T, a los de AT&T, ellos y otras empresas le compran espectro al gobierno y en 6 gigahercios lo venden, se lo alquilan a la gente para, digamos, tener una conexión punto a punto. Digamos que quieran conectar una subestación eléctrica con una conexión dedicada para poderse comunicar, voz, tener monitoreo de zonas remotas y demás. Entonces, esas bandas de 6 gigahercios no son de nosotros. Y lo que O hicieron sea es que que... si no, qué pena. O sea que si no ha Dale. podido llegar ese Wi-Fi 6, pues el Wi-Fi 7 menos. Pues sí, vamos Pues a... ya te voy a explicar eso, porque es que lo de 6 gigahercios, si lo aprueban, por ejemplo, aquí en Estados Unidos está aprobado, pero entonces obviamente AT&T, toda gente dijeron, no, ¿cómo le van a dar esto gratis a la gente de Wi-Fi si nosotros ya estamos pagando millones de dólares al año para poder utilizar estas bandas y alquilarlas y subalquilarlas a otra gente? Entonces dijeron, no, no, mire, lo que pasa es que los beneficios del Wi-Fi son indiscutibles. En 2, 4 y en 5 las bandas están saturadas, entonces necesitamos más espectro para que la educación, para que el gobierno, para que los avances tecnológicos, para que la hospitalidad, para que la diversión y el entretenimiento y la educación y todo lo demás, ¿sí? Entonces funcione mejor, denos más espectro para poder descongestionar 2, 4 y 5 que ya están saturados. Y entonces eso ha ido gradualmente. Ahora les muestro una tabla que tengo donde explico cómo ha sido el progreso de eso. ¿Qué es lo que pasa? Con estas bandas de 6 gigahercios hay más espectro, pero de nuevo, Antonia, eso no es de nosotros, ¿sí? Entonces, Ok. muchos están diciendo, mira, se pueden llegar a estas velocidades con nuestros canales más anchos, canales de 160, 9.6 gigabits, pero entonces eso, como dice Jesús, es en papel y se ve muy bonito en papel. Pero en la realidad, miren que aquí estamos hablando de tener 8 flujos espaciales, es decir, de que una P que tiene 8 flujos espaciales puede mandar 8 básicamente chorros de datos. ¿Sí? Y así es que vamos a obtener estas velocidades, porque todos esos datos por 8 flujos espaciales, o sea, pero se necesitan que 8 antenas, 8 chipsets que controlen esas antenas, y los APs pues tienen un cable de PoE dedicado, de potencia dedicado, pero ¿cuántos teléfonos, Jesús, hay que tienen 8 flujos espaciales? ¿Cuántos hay que tienen Cero. 4 flujos? ¿Cuántos hay que tienen 4 flujos espaciales? Es más, ¿cuántos? ¿Sabes por qué, Antonia? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de un flujo espacial, es de que tengo una antena y tengo un chip, un controlador que controla esa antena para mandar un flujo de ondas, ¿sí? De datos. Cuando hablo de tener 2 flujos espaciales, que la mayoría de teléfonos, tabletas, iPads, computadores y demás, hoy día son de 2 flujos espaciales, tienen 2 antenas, bueno, pueden tener más antenas, pero 2 antenas, pueden tener los 2 chipsets para controlar esos 2 flujos espaciales, y entonces eso quiere decir que vas a tener 2 procesadores procesando datos para mandar esos 2 flujos. Y entonces, ¿qué necesitas? Pues más batería, más espacio en el dispositivo para tener más antenas y más Ujú. chipsets. Entonces, cuando hablamos de tener 3 flujos espaciales, que algunos computadores los tienen, pero no todos, ¿qué necesitamos? Pues más antenas, más consumo de batería y 4, 8 flujos espaciales, ya eso en los clientes no existe. Entonces, cuando hablamos de Wi-Fi 7, de las mejoras que llegan, una de esas es de que vamos a tener 16 flujos espaciales. Pero pues en realidad esto es teórico, ¿sí? Y eso es una palabra que escuchamos todo el tiempo. Bueno, en teoría, sí, bueno, en teoría un carro puede ir a 400 kilómetros por hora. En Pero si teoría. estás en el centro de Medellín o en el centro de la Ciudad de México, ¿a cuánto vas a ir?
pues con el tráfico, la congestión, los semáforos, los huecos y demás, pues no vas a poder ir a 400 kilómetros por hora. Entonces, ya lo que pasa con Wi-Fi 7 es de que la promesa es de que si tienes 6 gigahercios, vamos a poder transmitir datos en 2, 4, en 5 y en 6 al mismo tiempo. Pero entonces aquí voy a compartir que la semana pasada estuvimos en Phoenix, en la conferencia WLPC, y pues Wi-Fi 7 fue tema. Hablaron los de Extreme, ustedes distribuyen Extreme, David Coleman estuvo allí, los de Juniper, Wes Purvis estuvo hablando de esto, los de Ruckus, por eso tengo el loguito de Ruckus ahí, de Jim Palmer me prestó estas diapositivas porque es que los temas que se hablaron fueron relativos a lo que estamos hablando ahora. Sí, porque todo el mundo Wi-Fi 7 y los de mercadeo, tú no, Antonia, otros de por allá de mercado, otros de mercadeo, le prometen a la gente pues de que mira, esto es todo, sí, que tenemos 4.000 QAM, sí, 4.096 QAM, de que tenemos 16 flujos espaciales, de que tenemos canales de 320 megahercios de ancho y que podemos obtener unas velocidades de 46.4 gigabits por segundo. Obviamente esto es en teoría. ¿Qué es lo que pasa? Como te comentaba Antonia, cuando hablamos de un flujo espacial o dos flujos espaciales, que es lo que tienen la mayoría de los clientes, las velocidades que vamos a poder tener en realidad son estas, ¿sí? 2.9 gigabits en Wi-Fi 7, 5.8 esto, con dos flujos espaciales, y esta es la otra realidad. O sea, con eso ya se nos va lo que es de los 16 flujos espaciales, porque los clientes no pueden hacer todos esos flujos espaciales. Ahora, los canales más anchos. Si estamos hablando de que en 5 gigas tenemos 500 megahercios de banda disponible y vamos a crear un canal de 320, ¿cuántos canales podemos meter ahí? A ver, Jesús, que usted es el duro de la matemática. Pues uno. ¿Sí? Entonces no podemos tener un solo canal. Es decir, esa idea de que con 320 megahercios vamos a tener unas velocidades altísimas, también se va. ¿Qué nos queda? Y ahora eso vuelve a entrar el tema de la regulación. Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque si aquí en Estados Unidos tenemos 1.200 megas disponibles y vamos a utilizar canales de 320, creo que solamente podemos utilizar como dos, ¿sí? Tal vez tres, pero hay algunas restricciones, yo no me acuerdo bien. Pero, por ejemplo, ustedes en México, ustedes tienen 500 megahercios. Si van a utilizar un canal de 320, entonces, ¿cuántos canales va a tener? Uno solo. Entonces, eso no es práctico. Lo cual hace de que las velocidades ya con canales entre 80 y 160, que 160 es una pésima idea también. Entonces, ya si estamos en canales de 80, estamos hablando de una velocidad de medio giga, ¿sí? De 0.6 con un flujo espacial y de 1.2 con 2. Entonces, como puede ver, Antonia, esa velocidad de 46 gigabits por segundo, eso es en teoría. Ya lo que en realidad nos están prometiendo algo que de pronto no. Sí, 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 que en la realidad es que no. De pronto no. Es un no rotundo. Sí, es un no porque no se puede llegar a eso. Entonces, ya con eso básicamente quedamos con esas dos posibles velocidades. Otra de las promesas de Wi-Fi 7 es de que vamos a tener más throughput por algo que se llama transmisiones. Ole, ¿cómo dice eso en español, Jesús? No hay, es como... No hay como traducción, pero ¿qué sería? Como transmisión por seleccionada. Como seleccionada. Bueno, pero ese puncture es como penetrar algo así, como con una puntilla, como, sí, abrir hueco. Básicamente, si tienes un canal de 80, sí, y entonces, eso, puntualizada, entonces vamos solamente a utilizar algunos subcanales que no se estén utilizando dentro, o sea, algunas unidades de recurso que no se estén utilizando dentro de un canal de 80, o sea, como en el medio de un canal de 80, transmitir. ¿Y esto qué es lo que se busca con eso? De utilizar cualquier pedacito de espectro que esté disponible para transmitir datos. Entonces, ¿qué se busca con eso? Que haya una mejor disponibilidad del canal, mejor transferencia de datos y una latencia más baja, o sea, que no se demoren tanto los datos en pasar. Ese básicamente es alguna de las cosas que es posible. ¿Qué nos queda? Pues otras cositas. Lo que buscan es de algo que yo creo que es de lo que más le hablan, de lo que llama MLO, operación multienlace, que eso en sí básicamente se dice, si yo tengo un radio de 2.4 y un radio de 5 y un radio de 6, puedo transmitir
datos en las 3 bandas si están disponibles, y entonces en ese caso MLO, ¿de qué nos sirve? Pues podemos tener más datos porque puedo mandar el 3. Pero ¿qué es lo que pasa? Hace unas semanas alguien decía, ay, venga, es que Wi-Fi 7 es full duplex, y entonces ahí empecé yo a decir, no, no, es que miren, ¿qué prometen? Unas velocidades altas y se pueden utilizar las 3 bandas, 2.4. Si 2.4 está así de saturado, y si 5 está así de saturado, porque es que la promesa de Wi-Fi 7 es eso, que podemos utilizar 2, 4, 5 y 6. Bueno, y si 2, 4 está ocupado y 5 está ocupado, ¿qué nos queda? Pues nos queda 6 gigahercios. Aquí en Estados Unidos, pues sí, tenemos todo ese espectro, pero esa no es la realidad de todo el mundo. En algunas partes no tienen nada, en otras partes tienen solamente 500, que sería Unicinco. Y entonces, en ese caso, ya dependemos de qué, de que los países tengan aprobada la regulación. Miren que eso empezó desde el 20 Estados Unidos, en julio el Reino Unido, luego empezó Sur Corea, Chile, y ahí poquito a poquito, miren que eso ha sido 500 por allá, 1.2 gigas por allá, Colombia está por allí, México está ahí que en febrero del 23 lo aprobaron. Ahí está la Federación Rusa también, que creo que fue en diciembre del 22 que fue aprobado. Y ahí han ido los países poquito a poquito aprobando. La mitad, toda la banda y demás. Y eso no es algo que es fácil. Miren que eso ha ido lentamente. Entonces, ¿qué nos queda? Pues de que en realidad eso de utilizar todas esas bandas depende mucho de que las bandas estén libres, y no lo están. ¿Sí? No, y Es además, Ferney, tocas ahí un punto bien importante porque el tema, ok, vamos a utilizar esas 3 bandas, pero no me vas a dejar mentir, o sea, hemos hecho pruebas, Ferney, en el sentido con equipos que a pesar de la aprobación, por ejemplo, Colombia, México, que a pesar de que ya en papel está la aprobado, cuando llegan los equipos de los de los diferentes fabricantes no a la funciona. región, no funcionan. Sí, tienes toda la razón. Y es triste, una triste realidad, pero es sí, como pasó en Colombia, que desde el noviembre del 22 está aprobado. Y desde el año pasado hemos estado haciendo pruebas. Si llegas, pones una P en 6 gigahercios, o los teléfonos del iPhone o el iPad que tenían radio de 6 gigahercios, tan pronto llegabas a Colombia y esos dispositivos detectan de que estás en Colombia, ahí mismo ¡fum!, se apaga el radio de 6 gigahercios. ¿Por qué? Porque no quieren causar problemas, porque no está aprobado por el gobierno local de que se utilicen estas bandas. Entonces, eso de la redundancia, ¿por qué? Dicen, bueno, la otra cosa que debemos hacer es, en vez de mandar 3 bandas con datos para tener más datos, ¿qué tal si miramos a ver cuál de las 3 está más libre y podemos tener más redundancia? Porque, digamos, la mando en las 3, y si 2, 4 y 5 está ocupado, pues que la de 6 pase. Entonces vamos a tener un cierto nivel de redundancia ahí, pero entonces, estando tan ocupado, eso se va. Lo de agregar las bandas, pues si el throughput va a aumentar al utilizar las 3 bandas y no se pueden utilizar, pues eso también queda. Ya lo que nos queda ahí es la selección del enlace, que los de Roku hicieron pruebas, y ellos obviamente fueron los que lanzaron el primer AP de Wi-Fi 7, el R770, ¿no, Jesús? Sí, Entonces era el primero. Pero entonces, ¿qué nos mostraba Jim? De que esto es la banda de 6 gigahercios. Y eventualmente, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a llegar al punto en que 6 gigahercios va a estar igual de ocupada que lo que está la banda de 5 ahora. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde vamos a mandar datos? Pues ya queda lo de la selección de la banda, que es una de las cosas que no es full duplex, ni tampoco es multi-AP, que esa era otra de las cosas que prometían al principio, es de que, digamos, si yo soy un cliente y aquí tengo, digamos, 4 APs, de que yo mando los datos y de los 4 APs me reciben, o de los 4 APs, este AP me manda, este AP me manda y este AP me manda. O sea, múltiples APs se coordinan para mandarme datos al mismo tiempo. ¡Pum! Eso sonaba también que básicamente eso no está en Wi-Fi 7, ¿sí? Entonces, eso de multi-AP, pues tampoco es que funcione. Y recuerda, se prometían de tener 16 flujos espaciales, pues si todos los dispositivos son de 2 flujos espaciales o un flujo espacial, ¿qué mejoras hay? Pues la realidad va quedando menos de todo lo que prometían. Como puedes ver, Antonia, ya son menos las opciones que tenemos. Decían, esto vamos a mejorar la calidad del servicio. Para no botar corriente y no perder tiempo aquí en esto, eso lo rechazaron en octubre del 23. O sea que eso tampoco sirve, ¿sí? Eso se va. Entonces, lo que nos queda en esto, ¿qué es? Pues una cantidad de promesas y cosas que en teoría se ven muy bien, y lo que se le vende a la gente es de que vamos a tener velocidades enormes. ¿Y cuál va a ser el caso de uso de Wi-Fi 7?
Pues muchos dicen, no, mira, por ejemplo, ahora que ya tenemos realidad virtual y tenemos gafas y todo eso, entonces estos dispositivos, la latencia tiene que ser muy baja, es decir, rápido tienen que pasar los datos, el video tiene que ser eso. Si alguien está invirtiendo en la bolsa, pues no puede esperar 4 segundos a que la solicitud vaya y regrese el que ya perdió. Entonces están hablando de que los que juegan juegos están, sí, perdiendo los juegos porque entonces no sé, bueno, muchos dirán, ¿a quién le importan los gamers? ¿Sí? Pues a los gamers les importan los gamers. Pero entonces todo esto dice, bueno, es posible que lo que es Wi-Fi 7 no beneficia a todo el mundo, pero algunos van a beneficiar. Hablan mucho de educación y yo puedo ver Ujú. cómo si tenemos gafas de realidad virtual y queremos darle 20 o 30 gafas en una sala de estudio a niños para hacerles experimentar, estar en el Sahara o estar en el Everest o cualquier cosa de esa. Entonces se necesita video, sonido y todo eso que esté funcionando para muchos al mismo tiempo. Que los doctores van a estar haciendo cirugía remotamente con estas gafas virtuales, así, no sé qué, entonces que necesitan pues que la latencia y que todo eso. Hay muchas cosas que le pueden encontrar casos de uso. La otra cosa de la Sí, que sí, no sí. hablan mucho es la compatibilidad con dispositivos viejos. Si en una red tiene dispositivos 802.11a, B, G, N, AC, esos dispositivos ni se enteran de qué es Wi-Fi 7. Ellos no entienden. Entonces, ¿qué tiene que ver Wi-Fi 7? Pues cuando habla el dispositivo B o G o N, les toca parar, todo el mundo se detiene y que hable un solo dispositivo a la vez. Bueno, Entonces, yo creo que qué pena y te interrumpo, Ferney, ajá. que pues de este tema, de tema del Wi-Fi, hay mucha información que Sí, yo creo que la idea es que podamos seguir haciendo este tipo de dinámicas, teniendo este espacio para seguir hablando, debatiendo, riéndonos, generando controversias si así es necesario. Pero pues que yo quisiera que digamos desde Jesús y desde ti, pues lleguen como cada uno como una conclusión para dejar también abierto ya a otros, como a otros episodios claro, claro, de la claro. actividad que vamos a seguir Claro, y me trabajando. disculpas que, claro, y me disculpas que es que el tiempo se va volando y uno se emociona Sí, con esto, sí. porque es que es tanto que hay tanta tela para cortar y no hay suficiente tiempo. Entonces, claro, ya aquí nos veremos otra vez porque esto No, sigue. Exacto. y se reunió con los apasionados, Ferney. Ah, no, mejor Sí, dicho. sí, La con otra los vez que Llegó también, eran, donde los era. que eran. exacto, la otra vez también me Por eso, pidió un artículo pequeño y le digo, bueno, ese es pequeño. No, es que lo quería más pequeño. Le digo, no, no, yo par de no, líneas. Jesús era un poquito más pequeño, pero bueno, no, es muy importante porque aquí lo que vamos a tener es material para seguir hablando, para seguir educando, para seguir informando a las personas que nos van viendo, pero digamos que referente a este episodio de hoy de Wi-Fi 7, sí me gustaría que cada uno llegara a una corta conclusión para poder cerrar este y ya dejar abierto a otros episodios que vamos a seguir haciendo. Hágale, Jesús. Claro, bueno, yo me voy a apalancar de un webinar que justamente estaba viendo el día de hoy, en donde el título me pareció bastante interesante, que era algo como, ¿qué no cambia con Wi-Fi 7? Porque al final de la historia creo que es eso. ¿Qué no cambia? Bueno, no va a cambiar el tema de la frecuencia, vamos a seguir teniendo 2.4, 5 y 6 gigahertz. No cambia el tema de los dispositivos, seguimos topados por ese tema. Los dispositivos Porque al no hay final de la... clientes. Exacto, los dispositivos clientes nos topan. Hasta ahí no podemos ir más allá, más que las capacidades de los dispositivos clientes. El tema, como mencionaba Ferney, el legacy, ¿no? El darle soporte a dispositivos viejos, porque sí, los clientes siempre van a querer tener lo nuevo, pero ¿hasta qué punto se puede lograr eso? Porque si no tenemos dispositivos clientes y si vas a seguir teniendo en tu infraestructura dispositivos legacy, pues ahí es donde se atora todo este punto, ¿no? Y creo que el tiempo va a decir qué es lo que realmente va a madurar, porque claro, la mejor promesa de Wi-Fi 7 era esa parte de Multilink Operation, ¿no? MLO. Pero bajo todas las circunstancias y todo lo que hemos platicado, en función de los canales, en función del espectro, en función de todo eso, hasta qué punto se va a poder lograr a la realidad, hasta cuándo vamos a llegar a tener esa parte, ¿no? De ahí en fuera, todo sigue Y, igual. y una cosa grande, grande de la que no hemos hablado, Antonia.
cableado. Que nadie habla del cable. Es Wi-Fi, no necesitamos cables. ¿Y sabes con el cable que viene? PoE, que eso es una de las cosas más grandes que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque todos estos APs con más radios, con más flujos espaciales, con más, necesitan más potencia. Entonces yo creo que a veces nos tenemos que enfocar también en toda la infraestructura que está atrás de este Wi-Fi 7 que tanto promete, es de saber, tenemos el cableado que va a aguantar eso, tenemos los switches que van a aguantar eso, tenemos la conexión a internet que va a aguantar eso. Entonces, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Yo sé que los que están escuchando aquí se van a beneficiar mucho de esto y lo que buscamos también con Sama Wi-Fi es traerle este conocimiento transparente a la gente. Aquí no es con enredos ni prometer los 46 gigas. No, no, no. Es la realidad de qué es lo que estamos nosotros haciendo con Sama Wi-Fi. Tratar de educar también a nuestros clientes, de educar a nuestros amigos, a nuestros colegas, a todo mundo. ¿Por qué? Porque esta es la realidad que tenemos, esa es la realidad que enfrentamos y tenemos que saber qué se puede y qué no se puede, pues para no crear falsas expectativas, porque eso nos convierte a nosotros en un dolor de cabeza y en un tiquete de soporte diario. Que van a decir, mira, no va, y van al speedtest.net y hace una prueba de velocidad y nunca van a llegar a las velocidades que se les promete. Entonces, es lo que buscamos, Antonia. Jesús, Aaron, también todos, gracias por la oportunidad de compartir aquí con ustedes en Sama Wi-Fi, porque de verdad que estos espacios ayudan mucho a botar escape, a desahogarnos de todo el mercadero. No, no el tuyo, Antonia, de otros. El mío otros, no, ya, yo eso no me lo tomo ya personal, tranquilo. Pero bueno, no, muchas gracias, Ferney, muchas gracias, Jesús, por brindarnos su conocimiento, por sacar este espacio e informar a las personas que nos están viendo y nos van a ver. La idea es que, como les dije ahorita, sigamos haciendo este tipo de dinámicas, este tipo de actividades para seguir informando y educando a todas las personas que les interesa el tema, están pendientes, digamos, de Sama Wi-Fi, que aquí vamos a estar pues como brindándoles este tipo de contenido. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Felicidades, hasta luego. Gracias, Ferney. Chao. Vale. Gracias, Antonia. Bye. Hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página www.samawifi.com y que nos sigan en nuestras redes sociales. En la descripción les dejamos las ligas. Nos escuchamos en el siguiente episodio.